Buenos días, doctor. Nosotros somos el grupo 5 y nos ha tocado la sentencia de casación 673-2018 Ayacucho. Ya. Este recurso de casación lo interpuso el señor fiscal representante de la Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Ayacucho. Lo hizo por inobservancia de la norma procesal y por la indebida aplicación de la ley procesal contra los jueces superiores integrantes de la primera sala penal de apelaciones de Huamanga, de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, los cuales declararon de oficio la excepción de improcedencia de acción en el proceso contra los 6 imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública, colusión. Dentro de los fundamentos de la imputación, tenemos que establecer los alcances de la excepción de la improcedencia de acción y si ésta se puede declarar de oficio en la sede de apelación. Determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar como elemento esencial de la imputación fáctica en el delito de colusión y evaluar si la emisión de una sentencia que vulnere el principio de congruencia recursal y que también se pronuncia sobre los hechos no debatidos en la audiencia de apelación constituye causal de nulidad. Ahora, los motivos de la casación. Esta casación se admite por los incisos 3 y 2 del artículo 429 del nuevo Código Procesal Penal. Se alega que se interpretaron de manera errónea las normas que regulan la tramitación y oportunidad procesal para deducir y resolver una acción de improcedencia de acción. La falta de precisión de la imputación no conlleva que la Sala Superior declare de oficio la excepción, es decir, hay una errónea aplicación de la norma procesal. Todos los imputados fueron funcionarios públicos y servidores de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto. Había un exalcalde, un subgerente, regidor, asesor legal, jefe de abastecimiento también. Entonces, valiéndose de esta condición de funcionarios públicos, suscribieron acuerdos que no tenían sustento real, como por ejemplo declarar en situación de emergencia ese distrito de Carmen Alto. Entonces, pretendieron ejecutar proyectos de inversión pública por administración directa y por exoneración para la previsión de bienes y servicios. Ejecutaron una obra llamada ampliación de servicios de agua potable y alcantarillado, pero esta no se llevó de una manera transparente porque no fue un proceso de licitación pública y adjudicación directa, pública también, sino que se fraccionó de manera irregular y deliberadamente en ciertos procesos de selección. Y con esto se impidió la presentación de propuestas de otros postores y se vulneró también el principio de libre concurrencia y competencia en perjuicio del Estado. Gracias. Bien, continuando con la exposición acerca de la sentencia de casación 673-2018 Ayacucho, en la cual tenemos en cuenta que el señor fiscal se va a presentar a la Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de los funcionarios de Ayacucho, en la cual se va a interponer un recurso de casación para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Siendo así que para poder desarrollar mejor nuestra exposición, hemos decidido hablar un poco acerca de la doctrina utilizada en esta casación. Está la improcedencia de la acción penal. La improcedencia de la acción penal es un medio técnico de defensa que se otorga justiciablemente la potestad de poder cuestionar preliminarmente la procedencia de la imputación ejercida en su contra. Es así que cuando el hecho denunciado
no constituye delito o no es justiciable penalmente. Este mecanismo debe de cumplir a cabalidad debe cumplir a cabalidad y tiene que respetar las fases de su intervención bajo el marco legal. También debe encontrarse debidamente fundamentada, siendo así que pueda lograr demostrar el desacuerdo con el proceso seguido en contra. Dentro de las casaciones a realizar, hemos encontrado que nos dice lo siguiente. La excepción de improcedencia de acción es un medio de defensa técnico previsto en el literal B del inciso 1 del artículo 6 del nuevo Código Procesal Penal, en el cual se prevé dos supuestos. 1. Cuando el hecho no vaya a constituirse como un delito y cuando el caso no es justificable penalmente. Dentro de la doctrina también tenemos la imputación fáctica. Tiene que estar en claro que cuando hablamos de imputación fáctica, se da a entender que este es el cambio o la modificación que en audiencia de ampliación del imputado se hace de los hechos que originaron la investigación que va a componer la conducta o del delito que será inicialmente imputado en la audiencia de imputación, es decir, en la variación jurídica, siendo así que se va a tener en cuenta los agravantes y los atenuantes que se tenían en esta. Y vengo a exponer los fundamentos legales de esta casación. En esta casación encontramos dos delitos, el delito de corrupción de funcionarios y el delito de peculado. En el delito de corrupción de funcionarios tenemos que esta es sancionada con una pena de 5 a 10 años y lo encontramos pues en el artículo 401 del Código Penal. Estos 5 a 10 años se le aplica a toda persona que teniendo el cargo de servidor público o funcionario público se aproveche de ello e incremente ilícitamente su patrimonio. Luego tenemos el delito de peculado. El delito de peculado lo encontramos en el artículo 387 y nos dice que todo aquel funcionario servidor público que se apropia o utiliza cualquier forma para sí o para otro efecto o administración o custodia le estén confiados por su razón y su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. Luego tenemos al artículo 429. Este artículo nos habla sobre las causales, en especial en el inciso 2 y 3, que se refiere a la incurrencia de la inobservancia de la norma. Esto para poder interponer el recurso de casación. Asimismo, esto también será motivo si se da una indebida aplicación o una indebida interpretación de la ley. Luego también tenemos el artículo 431, que nos habla sobre la preparación de la audiencia y en especial tenemos en el artículo 1, en el inciso 1, que nos dice sobre que el expediente se podrá quedar 10 días en la Secretaría de la Sala para que ésta pueda ser examinada y pueda ser presentada. Como hemos podido concluir del caso, es que no se puede declarar de oficio excepción de improcedencia de la acción si es que no se ha solicitado apelación. A continuación hablaré de la casación 1974-2018, donde se menciona las características de la improcedencia de acción. En primer lugar, es que el imputado, investigado o acusado frente a la incoacción del proceso penal, es decir, la inculpación formal donde se da la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria o acusación fiscal, siendo ambos actos del Ministerio Público, se puede deducir como defensa técnica las correspondientes excepciones
conforme está determinado en el artículo 6 del Código Procesal Penal. En segundo lugar, señalan que la excepción es un instrumento procesal por el cual se denuncian circunstancias que impiden la válida prosecución y término del proceso mediante la sentencia sobre el fondo, por lo cual dejan imprejuzgada la cuestión, es decir, que suponen una absolución de la instancia. Además, se trata de oposiciones propiamente procesales que plantean la falta de presupuestos o requisitos procesales del acto de la imputación fiscal, siendo así una defensa propiamente procesal que pone en manifiesto la existencia de algún obstáculo procesal. Es decir, es una objeción contra procedencia de la acción hecha valer por el Ministerio Público, que impide la correcta tramitación del procedimiento y solicita la anulación del acto de la imputación fiscal sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto. En tercer lugar, se señala que la excepción de improcedencia de acción tiene lugar cuando el hecho no constituye un delito o no es justificable penalmente, lo cual está estipulado en el artículo 6 del Código Procesal Penal. Incide, por lo tanto, en la carencia de objeto jurídico penal de la imputación, en el hecho que integra la disposición o acusación fiscal. De un lado, no constituye un injusto penal, o de otro, cuando no cumple una condición objetiva de punibilidad o que está presente una causa personal de exclusión de pena, es decir, la excusa absolutoria. Y finalmente, también se debe puntualizar que el examen de categoría culpabilidad puede ser materia de auto previo a la sentencia. Por ejemplo, en el caso de la inimputabilidad o de la falta de capacidad de culpabilidad, o también de una sentencia eventualmente que sea la última, y los supuestos de error de previsión y de inexigibilidad. Buen día, doctor. Para finalizar la exposición, se tomó en consideración jurisprudencia de la región, y en este caso de Argentina, para efectos de comparar ambas normas y tener un mejor enfoque en cuanto a verificación y coincidencias de las normas aplicadas en los casos concretos. En este caso, el expediente González José Domingo, S.D., se gira en torno a la resolución en el proceso concreto de estafa, falsedad ideológica en concurso real. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que para el Código Penal argentino, el artículo 172 habla acerca del castigo propiamente, y cito, que será reprimido con prisión de un mes a 6 años el que defraude a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia, mentira, abuso de confianza o aparentando bienes, créditos, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Lo más resaltante que podemos mencionar en relación a la legislación peruana y la legislación argentina es que hace un énfasis que se enfoca o gira en torno al supuesto de ardid y engaño, ya que en el caso de Ayacucho, el expediente 247-2018, en uno de los fundamentos de hecho, se habla de este engaño y o ardid, que se logra una aprobación del proyecto del contrato a favor de la empresa dentro de este caso concreto. También otro supuesto importante dentro de este artículo 172, o de manera general, es que en cada situación a la que se le imputa los cargos al agresor, en este caso, siempre se tiene que llegar a demostrar en las actuaciones, tiene que constar la existencia de un hecho delictivo, además de los elementos probatorios.
Asimismo, tenemos que tomar en cuenta que la estafa, ardid, engaño y hurtos en la jurisprudencia argentina la denomina como la estafa, no va a ser diferenciada de lo que es el hurto propiamente, porque, y cito, en aquella medida de ardid, puesto que pueden darse hurtos a través de ardides muy ingeniosos, sino porque en la estafa la víctima efectúa la acción perjudicial de manera voluntaria, aunque engañada, mientras que en el hurto se habla acerca de un apoderamiento que se va a efectuar en el indito dominio, según el voto del doctor David en la casación número 582, caso Mogia Gabriela. Por otro lado, no tenemos que olvidar que también dentro de la semilla del mismo expediente 247-2018 de Ancash, nos habla acerca de la imputación clara y precisa, y este debe ser un elemento fundamental en cualquier emisión de una sentencia, ya que no se van a emitir sentencias procesales, como bien se cita en ese mismo expediente, que clausuren el proceso o la instancia tras el juicio oral. O sea, se va a otorgar a ambas partes el derecho de contradicción, así como la emisión de elementos probatorios en cada situación, ya sea por agraviado o por el recurrente quien apela. Finalmente, para concluir con este extremo de la imputación clara y precisa, tengo que hacer hincapié en la causa número 11.014 de la primera sala, en el caso de su expediente también, Coito Machado Henry, registro número 20.561 en Argentina, y nos habla acerca de un caso de coautoría penal responsable en relación al delito de secuestro extorsivo triplemente de agravio de un menor de 18 años. ¿Y por qué hago hincapié en este caso? Simplemente por el hecho de cubrir este extremo de la imputación clara y precisa, ya que en el artículo 347 del Código Procesal Penal de la Nación de Argentina se habla de los datos personales, ya sea del imputado o de parte recurrente. Se tiene que establecer una relación clara y precisa, así mismo como las circunstancias de los hechos, ya sea su clasificación penal, y una exposición sucinta de los motivos que se funda esta imputación de cargos, ¿no? Asimismo, ese artículo se asemeja al artículo 349 de nuestro Código Procesal Penal, referente a la acusación fiscal debidamente motivada. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.